Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Cándal, esto es Diálogo Abierto aquí en la señal de Grupo Fórmula, la primera cadena nacional esta noche de sábado 8 de mayo, transmitiendo para toda la República Mexicana a través del 157 de Sky, el 121 de Easy, el 153 de Megacable, el 161 de Total Play y el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos en las cadenas Xfinity Latino y Latino View y claro, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta noche de sábado me da muchísimo gusto compartir este espacio con Fernando Gutiérrez. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Memo, Sergio, es un gusto y un placer estar con ustedes y con tu auditorio. Y como ya lo decía Fernando, un invitado muy especial, de lujo y de honor, Sergio Alcocer, que además pues, nos ha hecho favor de acompañarnos ya en muy diversas ocasiones en este espacio. Hoy porque además vamos a tocar un tema muy delicado, pero que además él es un gran experto. Me refiero a lo que ha pasado en el metro. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo a los dos y me da mucho gusto estar en este programa. El gusto es todo nuestro y pues bueno, evidentemente preguntarte en una primera opinión respecto a los acontecimientos que lamentablemente han sucedido primero en la línea 12 del metro, después ha habido por ahí inundaciones, cortocircuitos, pareciera que esta es una novela de terror y que quien la escribió además lo hizo con toda la hazaña y la maldad del mundo. Pero quiero partir de la base y por eso aprovechar tu gran experiencia. Hay demasiada especulación en este momento. Hay gente que se plantea incluso hasta sabotajes, una guerra que va más allá de lo político. Y creo que la opinión, en este caso, como ustedes dos de los expertos, nos puede aclarar a muchas dudas, a reserva de que esto todavía está en investigación. Un primer comentario, Sergio, por favor. Mira, yo creo que las especulaciones no le ayudan a nadie y no le ayudan, por supuesto, a determinar las causas. Las causas tienen que ser determinadas de la manera objetiva, la manera más objetiva posible. Esto implica que hagas un análisis pormenorizado de los diferentes escenarios que pudieron dar lugar al colapso de la vía del metro y de ahí determinar toda aquella información objetiva, empíricamente demostrable, sustentable, que pueda eventualmente ya sea descartar o verificar la o las causas probables. Mientras esto ocurre, es importante, me parece, tener prudencia, tener paciencia, dejar que los técnicos hagan su trabajo, que se resguarde el sitio, en este caso, del siniestro y que se pueda, una vez que se hayan agotado todas las inspecciones necesarias, se pueda retirar. Esto es un tema que toma tiempo, es un trabajo de ingeniería forense que tiene todo un conjunto de métodos y de buenas prácticas que hay que adoptar. Y bueno, pues mientras tanto hay que esperar a que esto ocurra para posteriormente deslindar las responsabilidades y finalmente imputar culpables. No hay que hacerlo al revés, ya lo hicimos en el temblor de 2017, cuando los medios señalaron en su momento, por ejemplo, la culpabilidad de la escuela del Repsamen, en donde inmediatamente se atribuyó a la directora de la escuela el colapso del edificio. Pues en realidad había otra serie de condicionantes que me parece no fueron atendidos adecuadamente. Creo que no podemos caer en eso una vez más y tenemos que esperar a que los técnicos hagan su trabajo. Fernando. Sí, coincido plenamente con lo que dice Sergio. Al final, digo, desgraciadamente un peritaje como se ha solicitado, el peritaje toma tiempo y eso hace que la gente pues todavía siga hablando del tema y dando o buscando soluciones en base a lo que leen o escuchan en las redes. Y yo creo que aquí bien es claro que ya las autoridades ya solicitaron un peritaje, ya solicitaron el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de las sociedades técnicas y de expertos, con los cuales, bueno, se va a analizar un proyecto que ha sido un proyecto emblemático y además muy cuestionado desde hace mucho tiempo. O sea, yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es dejar aparte la política, creo que es claro, además de mandar un mensaje y nuestro saludo a todos los familiares de los que desgraciadamente fallecieron, pero también tenemos que estar muy claros que los temas de infraestructura en el país y en el mundo tienen que ser atendidos claramente y tienen que estar muy bien documentados y revisados por los expertos. Yo creo que aquí, al final, como bien lo dije, es un proyecto que ha tenido cambios desde su origen, que ha tenido
cambios que fueron en su momento mencionados, o sea, hubo cambios en diseños estructurales, hubo cambio de trazo de ser subterráneo a elevado, hubo cambio de trenes, hubo cambio en el tipo de vagones que se utilizaron, hubo alertas en su momento en las primeras pruebas, y bueno, todo eso al final ha hecho que esto genere mucho ruido. Entonces yo creo que el peritaje en efecto va a venir a decirnos realmente qué fue lo que pasó y qué es lo que en su momento tenemos que hacer, sobre todo para cuidar la infraestructura que existe, no nada más en el metro, sino en cualquier otro tipo de infraestructura en nuestro país, que estemos conscientes que tenemos que darle pues, las características y condiciones y la importancia que requiere. Sé que es muy difícil plantearlo de esta manera porque evidentemente, y los dos han insistido en ello, que hay que esperar al resultado del peritaje, pero también quiero aprovechar la gran experiencia que ambos tienen en esta materia para partir de la base, porque ese es el otro gran debate, más allá de las especulaciones, el otro gran debate es un error de origen, de diseño, es falta de mantenimiento, a simple vista, y sé que a lo mejor esto puede ser medio comprometedor porque dar una opinión antes del resultado sería difícil, pero a simple vista, ¿qué parecería que fue lo que provocó esto? ¿La falta de mantenimiento? ¿Un error de diseño? Sin querer especular, pero vamos, Sergio, ¿tú qué crees? Pues. No es que tu pregunta me obliga a especular. Entonces, Un poquito, un poquito, un como poquito. no voy a especular, pues no te voy a contestar. No, mira, yo creo que es muy difícil saberlo. Te voy a decir por qué. He visto, y de hecho con bastante pena diría yo, en algunos medios de comunicación, ingenieros que salen hablando de qué pudo haber ocurrido. Escuchaba que uno de ellos mencionaba, pues que seguramente en la viga de concreto se había perdido el preesfuerzo. Pues primero es una viga metálica que no tiene preesfuerzo. Entonces, eso ya contribuye a una mala información hacia la población. He visto otro por escrito de un miembro vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles que no ha ido al sitio y que entonces anuncia una posibilidad de un tipo de colapso simplemente por ver las fotografías en la televisión. Ese tipo de cosas así no se resuelven. O sea, por eso insisto en que lo que hay que hacer es hacer un estudio cuidadoso con la inspección en el campo, recabar la información, las dimensiones, la posición de los elementos, muestrear los materiales de acero, el concreto, etcétera, y hacer los estudios de laboratorio que sean convenientes. Todo esto además apoyado en estudios de gabinete para poder determinar las causas. Es posible que en un evento de estos haya más de una sola causa y que no podamos atribuirlo exclusivamente a un error, llamemos, de diseño. Es posible que además de un error de diseño se pueda haber magnificado con alguna mala práctica constructiva. O a lo mejor la mala práctica constructiva se pudo haber magnificado por un error de operación o un error de mantenimiento. Entonces, no es tan lineal el asunto de que sea un error nada más de construcción o de diseño o de operación o de mantenimiento. Es importante examinar todas las posibles causas e ir discriminando una a una hasta quedar finalmente con las que sean más probables y que pueden estar atribuidas a todas, a una cadena completa de omisiones, errores, y también hay que reconocer, y esto hay que explicarlo muy bien en la población, los ingenieros construimos o desarrollamos estructuras, obras, en fin, que tienen una probabilidad distinta de cero de fallar. Es decir, sí hay una probabilidad, si bien muy pequeña, de que puedan fallar. ¿Por qué? Porque no tenemos control de todas las variables, no tenemos control de las cargas que van a obrar en la estructura, de cómo se va a construir, cómo se va a operar, cómo se va a mantener, qué variaciones puede haber a lo largo del tiempo en todas estas actividades. No conocemos cuáles son las intensidades de los sismos varían y es algo que pues hemos venido mejorando, pero no tenemos conocimiento de todas ellas, no tenemos un conocimiento de cuál va a ser el funcionamiento de un material dentro de 50 años con o sin mantenimiento. Entonces, todo eso contribuye a que haya incertidumbres en el proceso. Y lo que buscamos los ingenieros en nuestros procesos de planeación, diseño, construcción y mantenimiento es disminuir la probabilidad a una probabilidad aceptable. ¿Qué es una probabilidad aceptable? Es de 1 por 10 a la menos 5, es decir, que por cada 100,000 estructuras, una de ellas presente una falla. Eso es una probabilidad menor que sufrir un accidente de automóvil, que es 10 veces más probable que te mueras en un accidente de automóvil a que tengas un fallecimiento en una estructura. ¿Por qué no llegamos a probabilidades de cero? Porque matemáticamente, por un lado, es imposible y por otro lado, significaría costos extraordinarios para cualquier sociedad. Llámese Estados Unidos, llámese Europa, llámese México. Entonces, es bajo este criterio que nosotros nos desenvolvemos y por eso para nosotros es tan importante
tratar de disminuir esa probabilidad de una manera sistemática con estos métodos y criterios que se utilizan para el diseño, para la construcción y para el mantenimiento. ¿Qué falló? Pues naturalmente, alguno de estos pasos tuvo que haber fallado para que entonces la probabilidad no fuera de 10 a la menos 5, sino fuera sustancialmente más alto, tal que un incremento de carga, tal que una vibración, tal que algo, que fue lo que finalmente detonó la falla, se presentó. Creo que está magníficamente bien explicado y nada más haría una analogía, perdón por lo burdo. No es como cuando vas con un médico general porque tienes tos a que a simple vista te diga qué tienes, te tienen que hacer los estudios. Perdón por lo burdo de la analogía, No, no, Fernando. así es. Sí, sí, digo, es muy interesante porque lo que menciona Sergio, en efecto, creo que pues, es algo que tenemos que seguir. Yo le pondría ahí lo que están utilizando el término de ingeniería forense, ¿no? Tienes que buscar ver qué fue lo que pasó. Pero yo le preguntaría a Sergio, o te preguntaría, Sergio, porque me llama la atención una vez que ya hubo un colapso de esto, o sea, y que se ha especulado que por el cambio, lo que fuera, o sea, decirle a la gente, uno, el que hayan cambiado de concreto a acero no es la causa, porque si tú diseñas con concreto, con acero, mientras estén bien hechas las cosas, no tienes ningún problema. Si hubo señales o no, sabemos, había deflexión, había una serie de cosas, y a lo mejor estaba en estudio el que esto se pudiera, o en su momento se pudiera revisar. Pero la pregunta va más enfocada, a ver, ya tuvimos el colapso en este tramo. Todo lo demás del tramo elevado que se tiene, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se debe de instrumentar o lo lógico es que se instrumente de manera inmediata? ¿Cómo se revisaría los tramos que están en sitio para ver si una vez que este se ha reparado puede entrar en operación de nuevo la línea? ¿Cómo ves en plazos o tiempos? ¿Qué puede ser lo que tarde esto? Fernando, es una pregunta muy importante y muy interesante. Sin duda que tenemos que aprender, si bien respetando los tiempos, al mismo tiempo lo más rápido posible sobre las causas del colapso. Y entendiendo esas causas del colapso, estudiar si es posible que esa causa se pueda presentar en algún otro de los claros de ese mismo tramo elevado, ya sea de acero o incluyendo también el de concreto, o es un hecho únicamente aislado que se puede explicar solamente para ese claro que colapsó. Eso es muy importante para determinar qué es lo que hay que hacer y qué tipo de revisión habría que hacer. Sí es deseable que la estructura estuviese instrumentada, por supuesto, porque eso nos anunciaría si existen desviaciones del comportamiento esperado, por ejemplo, en términos de deflexiones de las vigas, en términos de vibraciones excesivas por el paso del tren, etc. Eso sí es, por supuesto, deseable, independientemente de que haya ocurrido o no el colapso. Creo que el gobierno de la Ciudad de México tendrá, sin duda, después de conocer las causas de este colapso, que emprender una campaña muy minuciosa de revisión de esos aspectos o aspecto que hayan determinado el colapso, si es que o no se puede repetir en el resto de la estructura. Y no dudo que terminemos con un reforzamiento integral del tramo, si ese fuera el caso. Entonces, y eso, bueno, pues tendrá un costo, por supuesto, económico, pero pues ese costo económico será nada comparado con un posible, digamos, colapso o daño futuro si es que este modo de falla se puede volver a presentar. Sé que se ha hablado también de que se revisen otras de las líneas elevadas del metro, la línea B, por ejemplo, son líneas construidas con sistemas constructivos distintos, bien lo decías, que el acero y el concreto son materiales muy competentes, por supuesto, cuando se diseñan adecuadamente, conducen estructuras funcionales, seguras y durables. Y bueno, pues tenemos ahí estructuras de 30, 40 años que están funcionando. Si bien requieren de algún mantenimiento, una inversión en mantenimiento, yo creo que sería muy importante que habláramos de esto un poco más adelante, no está necesariamente en cuestionamiento su seguridad. Entonces, creo que sí vale la pena hacer esa revisión, pero me parece que lo que es muy importante es entender muy bien este mecanismo de colapso y por supuesto, ver si ese mecanismo de colapso, analizar si se puede presentar en el resto del tramo elevado para tomar las medidas pertinentes. Fernando, una reflexión final antes de pedirle a Sergio su conclusión. Sí, bueno, ahí también y creo que vale la pena tocar y ver. Hay una empresa asignada internacional que va a hacer el peritaje. Creo que nadie duda de la experiencia que tenga esta empresa y ver de quiénes deben y cómo deben de colaborar, porque al final
Sabemos que está el Instituto de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros y varias sociedades participando. No sé ahí, Sergio, ojalá en tu comentario ahorita que hagas de cierre, pues vamos a ver cómo se deben de apoyar o cómo deberían o trabajan totalmente independientes dentro de este peritaje. Creo que no es conveniente, la verdad, hacerlo así. Yo creo que lo ideal es establecer una comisión que esté presidida por algunas personas que tengan claramente un reconocimiento por su comportamiento ético y su conocimiento, y que ellos sean quienes coordinen a las diferentes partes. Finalmente, lo que se busca es que sean peritajes especializados en diferentes temas, en el tema estructural, en el tema geotécnico, en el tema de los materiales, en fin, y que sobre todo lo que busca esta comisión es que se revisen todas y cada una de las etapas del proyecto, planeación, diseño, construcción, etcétera, y que se hayan hecho los análisis de una manera exhaustiva y objetiva. Y eso me parece que se requiere una comisión que esté coordinando estos esfuerzos y que sea finalmente el que asegure de que todos estos peritajes sean conducidos de manera adecuada. Esto es un tema sobre todo de comunicación social y de comunicación política, que no se va a resolver con un dictamen por una empresa extranjera y con opiniones por otros lados. Ni el Colegio de Ingenieros Civiles, ni el Instituto de Ingeniería tenemos la personalidad jurídica para dar dictámenes y para dar peritajes. Eso se hace con personas físicas. Entonces, por eso es importante que se aclare muy bien cuál va a ser el procedimiento para poder llegar a un peritaje, no a diferentes peritajes que después el juez va a tratar de armar y de interpretar, porque pues, el juez no tiene por qué saber de ingeniería. Lo que sí se puede hacer es, con una coordinación de una comisión, justamente presentar un solo peritaje que sea consistente en todos los términos y sobre todo que llegue a la o las verdades posibles o las causas posibles de una manera inobjetable tras haber analizado todos y cada uno de los posibles escenarios con la información que se tiene, ya sea en el campo, en laboratorio o estudios numéricos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y miren que este bloque lo alargamos más allá de lo normal porque era muy, muy importante escuchar la opinión de Sergio Alcocer, por supuesto la de Fernando Gutiérrez. Creo que nos dejas muy claro, Sergio, qué es lo que tiene que seguir para seguir evitando estas especulaciones y creo muy importante lo que comentaste, por ejemplo, del juez. O sea, él tiene que partir de una base real y no de 14 o 15, que es lo que normalmente sucede en estos casos, lamentablemente. Fernando, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Claro que sí, estamos en contacto. Gracias y saludos, Sergio. La verdad, muy, muy interesante tu participación. Sergio, como siempre, muy, muy agradecidos y muy honrados de que participes con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad y pues un abrazo, Fernando, un abrazo, Guillermo. Muchas gracias como siempre. Gracias. Voy a un corte, no tardo nada. Vuelvo de inmediato aquí a Diálogo Abierto.